Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Los invito a que nos acompañen en la lectura de esta noche. Y leo la escritura que dice de la manera siguiente, Mateo capítulo 3, versículo 1, dice: En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. Oramos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche. Te bendecimos, Dios, por esta oportunidad que nos das, Señor, y siempre con el propósito, Señor, de aumentar nuestro conocimiento, de aumentar, Señor, nuestra fuerza también, aumentar, Señor amado, nuestra firmeza en ti a través de tu palabra, Dios. Háblanos para crecer como creyentes, Señor, y habla a aquellos que no te conocen, Señor, para que vengan a tus pies, Señor amado, y juntos, creyendo en ti, Padre, podamos siempre estar preparados, listos, Señor, y esperándote, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Dios. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta noche lleva por título el arrepentimiento. El arrepentimiento. Seguimos con nuestros temas doctrinales. En esta noche creo que probablemente será la primera parte. Es un tema un poco largo, entonces creo que tendremos a la necesidad de utilizar 2 semanas, ¿verdad? Pero trataremos de avanzar lo más posible. Entonces, siempre pues con este tema del arrepentimiento, ¿verdad? Cuando hablamos del arrepentimiento, o cuando se habla, mejor dicho, del arrepentimiento, llega uno a un punto o a un dilema que probablemente pudiéramos pensar que es difícil el arrepentirse. Porque cuando uno se arrepiente, uno reconoce que está equivocado, uno reconoce de alguna manera que no está correcto, quizá, o no está pensando de la forma correcta. En pocas palabras, uno se ha equivocado. Pero quizá el problema no es tanto cuando ya está uno allí, que ya uno se está arrepintiendo, valga la redundancia, sino el problema es llegar a ese punto, al arrepentimiento. Porque cuesta reconocer, ¿verdad?, que uno tiene una acción equivocada. Cuesta tomar la decisión del arrepentirse, valga la redundancia otra vez. De alguna manera, el arrepentirse va a producir un cambio en la vida de la persona.
¿verdad? Pero el punto, vuelvo a remarcar y a repetir, ¿verdad? No es quizá cuando ya está uno allí, el punto es llegar a ese punto, valga. El punto es estar arrepentido. Y probablemente por ignorancia, probablemente por no tener a lo mejor el conocimiento bien de lo que es el arrepentimiento, porque probablemente algunos piensan que porque les está remordiendo la conciencia, ¿verdad? Están arrepintiéndose y no es así. Entonces vamos a ver en esta noche, ¿verdad? Por eso que les decía que va a ser un poco largo el tema. Vamos a ver qué significa el arrepentimiento. Vamos a ver qué no es el arrepentimiento. Vamos a ver también qué sí es el arrepentimiento. Vamos a ver diferentes perspectivas del arrepentimiento histórico también. Lo que hablan los evangelios a través del arrepentimiento, ¿verdad? Y para que juntos podamos tener un amplio y a lo mejor un poco extenso el tema del arrepentimiento. Hace unos meses atrás yo hice una serie del arrepentimiento, ¿verdad? Pero en diferentes puntos de vista para que uno pudiera analizar, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a ver todo esto que les acabo de decir, ¿verdad? De manera de poder aprender qué es el arrepentimiento en sí, ¿verdad? Y no pensar que solamente es un sentimiento, sino ya teniéndolo en el amplio conocimiento de lo que significa aún la misma palabra arrepentimiento. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Lo que significa la palabra arrepentimiento. Vamos a utilizar varios diccionarios, llamémosle bíblicos, diccionarios seculares, ¿verdad? Y vamos a entenderlo de esta manera. Entonces, el arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Según el diccionario de la Real Academia Española, el arrepentimiento es dicho de una persona sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Es un sentir de una persona, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Este es un primer concepto. Un segundo concepto también de esta misma palabra, según de este diccionario, dice que arrepentimiento es cambiar de opinión o no ser consecuente en un compromiso. Esto es lo que ellos exponen como arrepentimiento, según este diccionario secular, el diccionario de la Real Academia Española. Y les doy el nombre, ¿verdad? Porque si algunos tienen el deseo de buscarlo, este diccionario es abierto al conocimiento de toda la gente y todos pueden llegar a él, ¿verdad? Entonces, una nueva concordancia o la nueva concordancia Strong exhaustiva dice que arrepentimiento en griego es la palabra metanoia, que significa pensar diferente, reversión de la decisión, reconsiderar. O sea, aquí ya estamos viendo que hay algo que está diferente en cuanto al diccionario de la Real Academia Española, porque aquí habla de pensar diferente, una reversión de las decisiones, ¿verdad? También el diccionario de Jesús y los Evangelios dice que el arrepentimiento es el concepto principal del acto de volver hacia Dios y apartarse de la conducta impía como respuesta a la predicación del Evangelio del reino de Dios. Aquí ya nos está, si lo podemos ver de esta manera, un poco más amplio, con un objetivo directo. O sea, es volver hacia Dios, apartarse de la conducta impía como respuesta a la predicación del Evangelio. O sea, aquí ya lo vemos, ¿verdad? De una forma a lo mejor ya más objetiva la palabra arrepentimiento, según el diccionario de Jesús y los Evangelios, ¿verdad? La palabra arrepentimiento en el Nuevo Diccionario Internacional Bíblico dice que es un cambio de pensar, un cambio de repudio al pecado para volver a Dios, ¿verdad? Y comparte quizá el mismo pensamiento de la concordancia Strong, un cambio
de pensar. Todo esto es importante para que nosotros veamos que la palabra arrepentimiento, o sea, no es simplemente una sola definición. O sea, estos diccionarios, aunque los diccionarios bíblicos casi van por el mismo pensamiento, el diccionario secular de la Real Academia Española, ¿verdad?, dice que es un cambio de opinión. Pero el diccionario bíblico, o por lo menos los dos que acabamos de ver junto con la concordancia, dice que es pensar diferente o un cambio de pensar, ¿verdad? El diccionario expositivo Vine da dos definiciones también. Y dice que la primera es un cambio. Bueno, la palabra que utiliza es metanoeo. La palabra en griego está compuesta de dos palabras. La palabra es meta, que implica cambio, y la segunda palabra es neo, que implica mente, ¿verdad? Y en pocas palabras, o sea, es un cambio de mente, un cambio de parecer o de pensar. Esto es el diccionario expositivo Vine. Entonces, según estas definiciones, hay un cambio de mente, o sea, un regreso, si lo podemos ver así, ¿verdad?, de haber tomado una decisión, ¿verdad? No es solamente el hecho de pensar diferente. Ahora, lo que no es arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, no es remordimiento. El remordimiento dice que es, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es pensar, es una inquietud, pensar interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción, pero solamente es un pensar interno. O sea, eso es lo que, según la definición de remordimiento, que no tiene nada que ver con el cambio de pensar. Vean la diferencia. O sea, el remordimiento es una inquietud que queda interna. No hay un efecto, no hay una consecuencia, no hay una acción en comparación al cambio de pensar, ¿verdad?, de tomar una decisión. Tampoco el arrepentimiento, gracias, tampoco el arrepentimiento no es, hermanos y amigos, tristeza, un sentimiento de estar triste, o en este caso un sentimiento de tristeza por el pecado. El apóstol Pablo nos enseña que la tristeza por las causas de los pecados no es arrepentimiento. Si me acompañan en 2 Corintios 7, y lo vamos a ver un poco más ilustrado en la escritura, 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Ven la diferencia? O sea, no es el arrepentimiento, no es sentirte triste. Lo voy a repetir y lo voy a leer todo. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, no es un, hermano, que uno diga, oh, me siento triste por haber hecho esto y me arrepiento. No. O sea, ¿por qué, hermanos? Porque la tristeza del mundo produce muerte, ¿verdad? Entonces, lo que Dios produce en uno, hermano, es arrepentimiento para salvación, según la porción que hemos visto. Entonces, lo que no es arrepentimiento, hermanos, no es remordimiento, no es tristeza, según lo que acabamos de ver. Mateo 27:3 al 5, si me acompañan también. Dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, y los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Y volvemos a ver, hermanos, esto es otro ejemplo de lo que la tristeza, ¿verdad?, o más bien de que el arrepentimiento no es tristeza, porque aquí Judas se sintió mal,
¿verdad? Él no se arrepintió en su manera bueno, se sintió mal, se puso triste por haber entregado al Señor, ¿verdad? Pero no se arrepintió. En el sentido de voy a volver al Señor y voy a pedirle perdón. Sino que él en su mente se sintió triste. Y lo que dice 1 Corintios 2:10 dice que la tristeza del mundo produce muerte. Y esto es lo que a Judas lo llevó a la muerte. La tristeza del mundo, no un arrepentimiento, ¿verdad? Y se confunde y se piensa que probablemente hubo un arrepentimiento. Este es un ejemplo más claro de lo que les estoy diciendo en el caso de Judas, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento no es, hermanos y amigos, remordimiento no es tristeza. No produce la tristeza ni el remordimiento, producen el arrepentimiento. Ahora, vamos a ver lo que sí es arrepentimiento. Según el diccionario de Jesús y los evangelios, es un cambio interno como un cambio de comportamiento. O sea, aquí implica, hermanos, que es, tomando en cuenta esta definición del diccionario de Jesús y los evangelios, el arrepentimiento es un cambio interno, o sea, en tu manera de pensar, y también se expresa en tu manera de actuar. Por eso dice que es un cambio interno como un cambio de comportamiento, ¿verdad? La palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que ya lo vimos en las definiciones, que quiere decir arrepentimiento, un cambio de mente, cambiar el mundo interno, o sea, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar. Eso es en el cambio del interno del pensamiento. Lucas capítulo 15, el verso 17 y 19. Vamos a ver un caso que nos presenta este tipo de proceso en la persona que está que está produciendo un arrepentimiento genuino que lo lleva a salvación. Lucas capítulo 15, el verso 17, dice, y volviendo en sí dijo, hablando del hijo pródigo, esta es la parábola del hijo pródigo, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Fíjense, aquí ya vemos en este punto, por lo menos en el verso 17, hay un pensamiento, o sea, hay un cambio en su manera de pensar. Porque lo que había pedido él primero era que le entregaran su herencia y se la fue a gastar. Pero ahora acá ya está cambiando de manera de pensar. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le rogaré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vean aquí en el verso 18, ya hay una acción. Una forma o un comportamiento diferente apoyado en su manera de pensar, ¿verdad? Dice, y diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y verso 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, vemos aquí claramente, hermanos, esta definición del diccionario de Jesús y de los evangelios, un cambio interno como un cambio de comportamiento. O sea, este hombre pensó diferente, dijo, voy a ir a mi padre, le voy a pedir perdón, porque lo más fácil hubiera sido a lo mejor actuar como Judas. Ya me gasté todo el dinero, ya no tengo nada que gastar, tengo hambre, no puedo comer, pues simplemente me voy a dejar morir o voy a provocar que me maten o me voy a ahorcar. Eso haría un remordimiento o un sentimiento de tristeza que no produce el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento en este hijo pródigo dijo, o sea, analizó su situación, su manera de pensar cambió y dijo, voy a ir a mi padre arrepentido. ¿Y cómo vemos que sí fue efectivo? Porque al ir al padre, ¿verdad? Dice el verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, en su manera de actuar. Y el verso 19, en su manera de sentir, lo podemos ver de esa manera también. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué? Porque él estaba actuando
hacia un arrepentimiento o con un arrepentimiento genuino, hermanos. Entonces, en cuanto en la manera de sentir, la Biblia enseña que cuando se produce el verdadero arrepentimiento, acontece una común emoción en la persona, ¿verdad? Y eso lo va a llevar al arrepentimiento. Vamos a ver otra porción, Mateo 26, Mateo 26. A ver si no me equivoqué en la porción. Sí, Mateo 26, 75. En cuanto a la manera de sentir, ¿verdad? Cuando una persona está produciendo o se está efectuando ese arrepentimiento, ¿verdad? No puede haber un sentimiento ¿cómo les puedo decir? Sin emoción, prácticamente como si no pasara nada, en otras palabras. Dice Mateo 26, 75, el caso de Pedro, cuando él se arrepintió, ¿verdad? Dice el verso 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y salió fuera y dice, y lloró amargamente. O sea, había un sentimiento, ¿verdad? En él, había un cambio en su manera de sentir. ¿Por qué? Porque él se acordó que el Señor le había dicho que antes que cantara el gallo, él lo iba a negar. Entonces, Pedro se recordó y esto lo hizo que él llorara amargamente, ¿verdad? La porción que leímos, 2 Corintios 7:10, ¿verdad? O sea, el arrepentimiento, hermanos, que viene de Dios, produce salvación, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, esto es un cambio en la manera de sentir, ¿verdad? Vemos cómo Pedro produjo o se produjo en él esta manera de sentir, perdón. Ahora, en cuanto a la forma de actuar, el arrepentimiento es la frontera, vamos a decirlo así, entre una vida disipada o desperdiciada y una vida consagrada a Dios que da frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Y aquí lo vamos a ver en la porción que leímos al inicio, Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, aquí estamos viendo que hay una forma de actuar. El arrepentimiento, hermanos, no nos va a dejar que nos quedemos igual de la misma manera que estábamos. Hay una forma de actuar diferente, ¿verdad? En este caso, Juan el Bautista le está diciendo a los fariseos, ¿verdad?, que el arrepentimiento en ellos tiene que producir un fruto. El arrepentimiento en nosotros, hermanos, tiene que haber un cambio en nuestra manera de actuar. No podemos decir, hermano, yo ya me arrepentí, voy a especular, soy un drogadicto, ya me arrepentí de ser drogadicto, ya tuve un encuentro con el Señor, pero sigo siendo drogadicto. Entonces, ni se ha producido un cambio en tu manera de pensar y ni se ha producido un cambio en tu manera de actuar, porque sigue siendo igual. Y por eso es que dice Juan, o sea, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si ha sucedido un arrepentimiento en ti, tiene que haber un fruto, ¿verdad? Y Lucas capítulo 6, el verso 43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo,
porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, los frutos van a decir si tú eres una persona que se ha arrepentido o no, o simplemente una persona que no se ha arrepentido. Y eso es lo que vuelvo a repetir, lo que Juan decía cuando él predicaba, hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no es tanto que nosotros estemos allí proclamando, ya me arrepentí, o que estemos anunciando que somos personas que ya nos hemos arrepentido. No, ¿por qué? Porque nuestras evidencias o nuestros frutos o nuestra manera de actuar van a demostrar que nos hemos arrepentido, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al arrepentimiento, hermanos. Vamos a entrar a otro punto. Vamos a ver el arrepentimiento desde un trasfondo judío. Desde el trasfondo judío. En el Antiguo Testamento usaban el término subyum en hebreo, que significa girarse. Y también se entendía como volverse, pero volverse a Dios y por lo tanto apartarse del pecado. Si me acompañan en Ezequiel capítulo 14, esta definición, ¿verdad? Y con la lectura de unas cuantas citas que vamos a ver para poderlo ejemplificar, desde el punto de vista o desde el trasfondo judío, ¿verdad? Porque ellos lo miraban de esta manera. Entonces, la palabra hebrea, subyun, en hebreo significa girarse. Ezequiel capítulo 14, versículo 6 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. O sea, aquí vemos el término en acción, ¿verdad? Dentro del trasfondo judío, que significaba volverse, ¿verdad? Y esto implicaba volverse a Dios. O sea, Ezequiel les dice a ellos, por tanto, di a la casa de Israel. O sea, Dios le da a Ezequiel la profecía y Ezequiel se le iba a entregar a Israel. Pero dice, así ha dicho Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos. O sea, vuélvanse a mí, un giro en otra palabra. Volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. ¿Por qué? Porque esto no era agradable a Dios. Entonces, en el trasfondo judío, el arrepentimiento era volverse, ¿verdad? Oseas capítulo 5, verso 15. Siempre teniendo en cuenta que en el trasfondo judío, o sea, el arrepentirse o el arrepentimiento, ¿verdad? Significaba un giro. Dice Oseas, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan sus pecados y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ellos tendrían que regresarse a Dios. Hasta que reconozcan su pecado, hasta que reconozcan, ¿verdad?, mi rostro, hasta que busquen mi rostro, perdón. Y en la angustia me buscarán. ¿Por qué? Porque va a haber un giro, una vuelta a Dios. Amós capítulo 4, versículo 6. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y aquí vemos, ¿verdad?, en este caso de Amós, que ellos no se arrepintieron. Pues que el punto es que desde el punto o desde el trasfondo judío, el arrepentimiento significaba volverse. Amós dice,
que ellos no se volvieron, en pocas palabras, no se arrepintieron en esta porción. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, en otras palabras, y parafraseando el versículo, aunque tuvieron necesidad de todo, jamás pensaron en mí, jamás pensaron en volverse a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto implicaba regresar, valga la redundancia, arrepentirse. Implicaba arrepentimiento. Malaquías capítulo 3, versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? En otras palabras, ¿en qué o de qué nos tenemos que arrepentir? ¿Ven? Porque la palabra desde el trasfondo judío implicaba volverse. Volverse era reconocer arrepentidos a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no era tan simple. Simplemente el hecho de decir, como el remordimiento, se queda en el pensamiento y hasta allí llegó. O como la tristeza. No. En el trasfondo judío, el arrepentimiento implicaba volverse a Dios. Tengamos en cuenta, hermanos, que nuestra cultura latina a lo mejor no nos enseña o no nos enseñaron, ¿verdad? O a lo mejor no es así como ellos. Para un judío el arrepentirse era volverse a Dios. Implicaba regresar a Dios, apartarse del pecado y volverse a Dios. Ejemplos de las consecuencias, ¿verdad?, fatales en algunos casos de los que no se arrepentían, de los que no se volvían a Dios. Jeremías capítulo 35, versículo 15 al 17 dice, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. Y no vayáis tras dioses ajenos para siempre, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Racab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. En otras palabras, no se volvieron, no se arrepintieron. Esto era lo que implicaba, hermano, para un judío. O sea, el arrepentirse era, vuelvo a la definición, subyun, era en hebreo, girarse. Si vas hacia una dirección, girarse, cambiar de dirección. Cuando normalmente se dice, ¿verdad? O a lo mejor equivocadamente se dice un giro de 360 grados, pero en realidad no es 360, es 180, porque el 360 es un círculo y te vuelve a dejar en la misma posición. Pero 180, o sea, tú giras, ¿verdad? O sea, un medio círculo y cambias de dirección. Esto era lo que significaba arrepentirse dentro del trasfondo judío. Girarse en la dirección hacia Dios. Si nosotros estamos mirando hacia el frente, ahora girar en la dirección hacia Dios. Mirar a dónde estamos. Y eso era lo que implicaba el arrepentimiento dentro del trasfondo judío. Volverse a Dios. Lo más importante, hermanos. Volverse a Dios. Ahora, el no volverse a Dios traía consecuencias. Y en este caso, repito el verso 17. Por tanto, así ha dicho Jehová. De Jeremías 35, verso 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal contra ellos que he hablado, porque les hablé y no oyeron, les llamé y no respondieron. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Vuelvo y repito, hermano, no hay un arrepentimiento, no hubo un arrepentimiento. Ahora, para finalizar, para el día de hoy,
El arrepentimiento desde el trasfondo grecorromano. ¿Qué significa este término grecorromano? El término grecorromano implicaba todas aquellas áreas que habían sido o que estaban bajo la cultura griega romana y que habían adoptado en ese tiempo. Eso implicaba, digamos, lo que era la parte, hablando de los tiempos del Señor y hablando del tiempo de Grecia y Roma, implicaba lo que era la parte norte de África, la parte este de Asia y la parte sur de Europa. Todos esos países que estaban alrededor, en pocas palabras, del mar Mediterráneo, ¿verdad? Y eso era la parte grecorromana. Pero ellos tenían un concepto, esa cultura grecorromana tenía un concepto del arrepentimiento. Y tradicionalmente se ha mantenido hasta el momento, creo yo. Implicaba el arrepentimiento simple y sencillamente tener una opinión diferente, distinta a la acción que habían cometido, sin que ellos pensaran que tenían que enmendar o corregir un error. Y ven cómo en comparación a la cultura judía, dentro de la cultura grecorromana, el arrepentirse significaba, hermanos, que había que tener una opinión diferente, pero sin corregir la acción. O sea, en pocas palabras, ¿me equivoqué? Bueno, sí me equivoqué. ¿Hice daño? Pues ya ni modo. ¿Por qué? Porque ese era el concepto de ellos. Pero había un griego que se llamaba Ney, ¿verdad? Y dijo que el pensamiento de ellos no coincidía con el pensamiento que existía actualmente de este término grecorromano. Había una... entre el pensamiento de él y el pensamiento cristiano había una continuidad. Y él decía, voy a leerle lo que él decía. El arrepentimiento resumido, dice, cambiando el concepto grecorromano tradicional, dejándolo de esta manera. O sea, este hombre decía, pensar de nuevo en la acción cometida, cambiando en la manera de pensar, cambiando en su manera emocional, dice, teniendo reconocimiento de lo que había hecho. O sea, este hombre pensando, aunque tenía, digamos, la cultura grecorromana, pero no tenía el mismo pensamiento, porque él pensaba como el pensamiento cristiano, que había que tener una manera, un cambio en tu manera de pensar. Tenía que haber un cambio en tu manera de actuar. Y esto te producía un cambio emocional, ¿verdad? Esto era dentro de la cultura grecorromana. Entonces, en comparación con el pensamiento judío, había diferencias, ¿verdad? Y por eso que les decía, quizá en nuestra cultura nosotros no nos enseñaron o no se enseña cómo es el pensamiento del arrepentimiento. Pero dentro del contexto bíblico, ¿verdad? Lo vimos ahorita, que tiene que haber un cambio en tu manera de pensar, un cambio en tu manera de actuar, un cambio en tu manera de sentir. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana vamos a continuar y vamos a ver el arrepentimiento desde el punto de vista de los evangelios. ¿Qué dicen los 4 evangelios en cuanto al arrepentimiento? O cómo lo presentan ellos, hablando de los evangelios, el arrepentimiento. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche por este tiempo, Señor, por dejarnos empezar este tema tan importante para nosotros en cuanto al arrepentimiento, Señor. No es un sentimiento solamente, no es un remordimiento, Señor. El arrepentimiento que es para salvación no produce tristeza, Señor. Si hay un cambio en nuestra manera de actuar, el arrepentimiento también produce un cambio en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de pensar, Señor. Y gracias por todos aquellos que ya en alguna manera, Señor, nos arrepentimos y volvimos a ti, Señor. Pero quizá haya más de alguno que todavía
perdón, esté luchando, Señor, y esté trabajando allí en su mente y a lo mejor queriendo, pero no pudiendo, Señor. Obra tú en sus vidas, cambia su manera de pensar, de actuar y de sentir, Señor. Que produzca en ellos un arrepentimiento para salvación, Señor. La obra de tu Espíritu Santo, Señor, en ellos. Por eso es que yo quiero hacer una invitación, si hubiera alguien entre nosotros o a través de las redes sociales, si hubiese alguien que quiera hoy entregarle su vida a Jesucristo arrepentido, pensando, actuando, viviendo diferente para Él. Este es el momento. Si tú quieres hacerlo, ora conmigo y dile: Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento por mis pecados, Señor. Me arrepiento, Señor, de haber vivido ignorante de ti. O me arrepiento, Señor, habiendo vivido, Padre, ofendiéndote a ti. Pero quiero cambiar, Señor. Y este cambio no quiero que sea solamente de palabras, Señor. Quiero hacerlo en hechos y Señor, y en mi mente también. Guíame tú, Señor, a hacer un cambio que produzca salvación. Un arrepentimiento genuino, Señor, que produzca frutos. Que sea reconocido, Padre, porque tú estás haciendo ese cambio en mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, Padre. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén.